Hay gente que no hace nada y está todo marcado con un 6% de grasa. Wow. Y hay otras personas que se esfuerzan constantemente y les cuesta muchísimo, siendo hombre, bajar de un 24% de grasa. ¿Y es por su genética eso? Eso es muy genético, tremendamente genético. Y también tiene mucho que ver con las fases lábiles de aumento de los adipocitos, del número de adipocitos, por ejemplo, en los primeros años de vida y luego a los previos al estirón puberal, 9, 10, 11 años. Esos son momentos críticos donde si uno tiene un exceso de grasa corporal o sobrepeso, aumenta el número de adipocitos que quedan para el resto de la vida y eso hace que luego Explica un momento qué son los adipocitos. Perdón, ¿Qué sí. son, como las células de la grasa o...? Cada adipocito es una célula de tejido graso. Vale, ¿Sí? vale, Y tienen número y tamaño. vale. Entonces, cuando uno aumenta de peso, siendo adulto, aumenta el volumen de esos adipocitos, ¿sí? Pero si uno, por esos accidentes de la infancia, construyó más adipocitos en esas fases lábiles, va a tener mucha más dificultad en, por ejemplo, disminuir la grasa corporal o no aumentarla en la adultez. Entonces es crítico el crecimiento y desarrollo, que coman bien los niños y los preadolescentes, también los adolescentes. Es crítico eso. ¿Cómo es? Y también en mujeres es un problema. Apenas aparece el estradiol con la menarca, cuando se inicia el primer ciclo menstrual, la presencia de estradiol acumula más tejido adiposo, unos 8 a 10 kilos por lo menos, que son reservas de energía para 9 meses de embarazo y 2 a 4 años de lactancia, que era lo que se hacía antes, ahora es 1 año o menos. Pero bueno, en el embarazo el segundo y tercer trimestre son 300 calorías más y en la lactancia son 500 calorías más por día. Y en un ambiente con déficit de comida permanente, eso significaba supervivencia. Entonces, hoy por hoy tal vez no necesitamos tanto que las mujeres o las chicas adolescentes aumenten tanta grasa corporal y hay 2 maneras de restringirlo. De que no aumenten tanto. Uno es no comer, pero ahí tampoco fortifican los huesos y se desnutren en una etapa lábil y pueden generar desorden de alimentación. Y la otra es aumentando el volumen de actividad física. En los ex países de la cortina de hierro sabían esto perfectamente y, por ejemplo, en los cuadernos de entrenamiento, el día que aparecía la menarca había una M grande y se duplicaba o se triplicaba el volumen de entrenamiento. ¿Qué es la menarca? La regla, ¿no? La menstruación. Sí, la primera menstruación. Hay estradiol, entonces la tolerancia a los volúmenes de entrenamiento son mucho más grandes. De, por ejemplo, 1.500 kilómetros al año de trote, de cualquier deporte, de formación deportiva, pasaban a 3.500. Entonces, y ahí llegaban a los 18, 17, 19 años, magros, con mitocondrias, que son estas partes de la célula que comen la grasa y que elevan el metabolismo y el consumo de oxígeno. Llegaban con 4 años, con, no sé, 10.000 kilómetros bajo sus pies, mitocondrias formadas, poca grasa corporal y comiendo, por ejemplo, 2.500 calorías las mujeres y con huesos fuertes y con músculo. ¿Se entiende? Y sí, ahí pueden iniciar todo otro tipo de entrenamiento de pesas, pliometría, una vez que tienen esa base. Pero hemos visto muchos casos que no hacen eso y llegan a la adultez tratando de bajar la grasa, no comiendo, y les cuesta mucho entrenar y con masa muscular disminuida y huesos frágiles. Cuando hablamos de actividad física para reducir el porcentaje de grasa, Ajá. ¿recomendarías más hacer cardio, hacer ejercicio físico de andar, caminar, correr, o más un ejercicio de fuerza? ¿Qué es lo que más influye al porcentaje de grasa? Ok, para responderte me voy a referir no a mi opinión personal, sino a los metaanálisis que se han hecho. Se han hecho varios estudios de revisión metaanálisis, o sea que
agarraron todos los estudios habidos y por haber en la bibliografía científica Vale. que respondían a criterios que se diseñaron bien, digamos. Esto lo han hecho mucho en Australia. Y hicieron lo que se llama un forest plot o diagrama de bosque, analizando con estadísticas qué favorecía más el descenso de grasa corporal. El cardiovascular, que es zona 2, steady state, lo que llaman el LIS, Low Intensity Steady State, como salir a trotar, ¿sí? O el HIIT, por ejemplo, High Intensity Interval Training, que son estas, 15 segundos por 30 de descanso. Los famosos sprint, ¿no? Por ejemplo, o Sprint Interval Training, ¿sí? Vale. O circuitos, o esto y que el otro. Y el resultado es que los dos eran igual de efectivos. Entonces, igual. Los dos, el peso ponderal de ambos grupos de trabajos, el peso ponderal era prácticamente insignificante. Entonces, los dos, en mi opinión y la opinión de lo que he leído, son efectivos. Entonces, ¿qué pasa? Mi mamá tiene 86 años. No le voy a hacer HIIT. Yeah. No puede saltar. ¿Está bien? Que haga LIS. Pero tengo amigos que odian, les rompe la cabeza un trote lento, aburrido y prolongado. Y prefieren hacer HIIT. Después hay gente que tiene tiempo más restringido, entonces les es más útil un HIIT. Después hay personas que entrenan, por ejemplo, físico-culturismo o entrenamientos bastante intensos en el gimnasio, y el HIIT puede llegar a competir por el mismo sustrato energético con eso, y tienden a sobreentrenar, entonces hacen HIIT muy poco. O, por ejemplo, la mayoría de los físico-culturistas del mundo hacen de baja intensidad, porque los de alta intensidad no solo compiten con el tipo de entrenamiento que hacen regularmente, sino que las articulaciones con ese exceso de peso no resisten. Hacen los míticos 10.000, 15.000 pasos diarios, ¿verdad? En ayunas y todo eso. Hacen los pasos diarios o usan máquinas que no tengan impacto. Bicicleta fija, escalador, ese tipo de actividades. Pero dile a un culturista con 130 kilos de peso, Ronnie Coleman, que haga HIIT y muere. Le estallan las rodillas, ya le estalló la espalda. Pero, ¿se entiende? Sí, claro. Entonces, a mí me parece que los dos son efectivos, se pueden mechar, se pueden inclusive hacer los dos en una semana. Pero me parece que no tiene asidero una discusión, al menos no tiene asidero científico, una discusión de si uno es mejor que otro o no. El que te permita mayor adherencia, creo que va a ser más efectivo. Qué importante eventualmente, esto. ¿No? Tendemos a siempre ver cuál es la rutina perfecta. Pero claro, en este caso, como nuestro objetivo sería, para no salirnos del tema de conversación, perder peso, hacer solo HIIT o solo LIS en tu rutina semanal puede que sí, que haga perder grasa, pero que a lo mejor no tengas ese cuerpo estético que tú querías. A lo mejor necesitas meterle algo de entrenamiento de fuerza. Entonces, en ese caso, que esa gente quiere un cuerpo estético, no solo bajar grasa, ¿cómo equilibrarías y cómo tú le organizarías esa rutina de entrenamiento a la semana para incluir tanto el entrenamiento de fuerza como ese HIIT o ese LIS? Vamos a suponer que es una persona de 40 años. Okay. Que está en un periodo Perfecto. que no es ni 20 años ni 80. Bueno, y entonces tenemos las 5 etapas de novato, intermedio, digamos, y avanzado. Vale. Supongamos que es un novato de 40 años que quiere empezar o ha hecho un poquito, ha dejado y mínimo 3 veces por semana gimnasio, trabajo de gimnasio, por lo menos 45 minutos trabajos de fuerza, o por ejemplo entre 5 y 12 repeticiones. Igual hay gente que prefiere 15 a 20 repeticiones, depende, pero trabajos con sobrecargas fundamentales, no solo para construir ese músculo, sino también para que cuando haya un déficit de calorías o un equilibrio de calorías, se asegure que el 100% de lo que disminuye es grasa. Si no hay ese trabajo de gimnasio, de pesas, de sobrecarga, en un intento de disminución de la grasa corporal, y si no hay una buena cantidad de proteínas en la alimentación,
por ahí puede bajar 70% grasa y 20% músculo y un 10% otros tejidos o agua, ¿se entiende? Entonces, el trabajo de pesas sería ideal. Si puedo hacer 3 veces por semana trabajo de sobrecarga y por lo menos 3 veces por semana un trabajo de cardiovascular o HIIT, yo creo que es un muy buen comienzo. Muy buen comienzo. Algo que me llama mucho la atención del culturismo o cualquier persona que se toma en serio el gimnasio es la etapa de invierno que empiezan con el volumen. Se ponen gorditos y luego llega verano y afinan y se le ven los músculos. Mi pregunta ¿es posible ganar músculo y perder grasa a la vez? ¿O tenemos que pasar todos por esa etapa de ponerte gordito? Esa es una excusa para comer. Oh, estoy en volumen. Tal cual, estoy en volumen. Es para... Y come pizza. Es un relajo mental, después la dieta es muy severa. Ahora, hace ya varios años que se estila nunca no hacer más eso de volumen, mantenerse siempre no muy lejos de, no más de un 5 o 10% del peso de marcación, digamos. Vale. Y respecto a tu pregunta de si se puede aumentar de músculo y bajar grasa al mismo tiempo, sí, se puede. Pero, ¿quién puede? Un novato. Los primeros 3-4 meses. Alguien que viene de una lesión o alguien que dejó de entrenar y vuelve a entrenar. Y no creo que nadie lo pueda hacer más de 4 meses seguidos. Luego tiene que enfocar su energía o en aumentar de músculo con el irremediable arrastramiento de un poquito de tejido adiposo y luego dedicarse a unos meses de disminución de la grasa corporal con un casi irremediable pérdida pequeña de músculo. Entonces, si alguien aumenta un 50-50, 50% músculo, 50% grasa, no es negocio. Y si alguien baja 50% grasa, 50% músculo, tampoco es negocio. Pero yo diría que a partir de una relación 3-1 o 4-1... Qué interesante. Claro, ahí ya es negocio. Claro. Ya es negocio. Lo que he visto en gente que ya tiene 3-4 años de entrenamiento... Los que intentan hacer las dos cosas a la misma vez terminan fracasando en los dos objetivos. Porque claro, nunca comen lo suficiente, comen con miedo. Entonces no comen lo suficiente para aumentar y luego tampoco comen lo suficientemente poco para bajar. Ahora, eso es tan... en un culturista natural, la dieta es tan severa y necesita mínimo 6 meses, mucho más que alguien que usa fármacos, y el daño biológico es tan fuerte que autores como Eric Helms, Alan Aragon y otros expertos recomiendan no competir más de una vez cada 2 años. Hostia. Por el cambio que sufre. Por el ¿no? estrés físico que implica 6 meses de dieta severa. Wow. Y es para lograr la marcación que exige... Bueno, todas las mujeres pierden el ciclo menstrual con estas dietas, o la mayoría, y los hombres les disminuye la testosterona casi nulo. Yeah. O sea, lo que más afecta la testosterona y el estradiol son las calorías. Lo típico que dicen que 60% o 70% es alimentación, 30% es entrenamiento, ¿es verdad? Depende en qué etapa, pero ¿cómo es? Yo siempre digo, si comes como Arnold Schwarzenegger, pero no entrenas, no te vas a parecer a Arnold. Pero, ¿cómo es? Si entrenas como Arnold y comes como él, bueno, tampoco te vas a parecer a él, pero un poquito más. Entonces, ¿qué es lo que vehiculiza los nutrientes que ingerimos a construir músculo, a construir grasa o a quemarse como energía? El ejercicio. Entonces, como decía Jacques Lalanne, exercise is king, nutrition is queen. Put them together, you have the kingdom. El ejercicio es rey, la nutrición es reina, ponlos juntos y tienes el reino. Entonces, en la etapa de construcción de músculo es más importante el ejercicio. Aún con alimentaciones, o sea, Arnold y Franco crecían con pizza y cerveza post-entrenamiento. Wow. Yo leí sus biografías y era así. Y entonces tenían el estímulo. Ahora, que esa pizza vaya a construir músculo en vez de convertirse en grasa, depende que
el músculo haya dado la orden a las hormonas y al ARN mensajero de las células musculares a construir músculo, ¿verdad? Entonces, en esa etapa yo diría que el ejercicio es más importante. Si uno tiene los dos, lo puede optimizar, comiendo buenas proteínas y esto y el otro. Ahora, en la fase de descenso de grasa, y es mucho más importante el control nutricional. Abs are made in the kitchen, decía Arnold. Claro. ¿Y tú con 60 años podrías sacar conclusiones si influye mucho la edad para perder grasa? Es decir, una persona joven pierde grasa más fácil que una mayor. Es noche y día. Noche y día. Noche y día. Mi padre ya me lo dice. Pero es noche y día. ¿Y por qué es eso? ¿Por la velocidad del metabolismo? Sí. Sí. ¿Cómo nos lo explicarías para nosotros que no tenemos ni idea de ciencia? Okay. ¿Qué significa velocidad del metabolismo? Ok. El metabolismo es el ritmo al cual quemamos calorías. Por ejemplo, un hombre normal, 75 kilos, 1,75 m, necesitará 1.700, 1.800 calorías. Sumamos 1.800 calorías por día. ¿Está bien? Vale. De metabolismo basal. O sea que si me acuesto en una mesa y no hago nada, gasto eso. Vale. ¿Está bien? O sea que cada hora tengo un gasto de cierta cantidad de calorías. ¿Cuánto es 1.800 dividido 24, por ejemplo? 1800 dividido 24. No tengo mi calculadora. Yo la aquí. tengo aquí. Serán ¿La tienes? 700 algo. 75. Bueno, 70, 80 calorías por hora de metabolismo. ¿Está bien? Eso. Con la edad, eso va disminuyendo 1 a 2% por década. Entonces, a los 20 años, a los 60 años, y ya tienes un 8 o 10% menos de metabolismo basal. Acaba de salir un paper científico que se popularizó mucho, que dice que hasta los 60 años el metabolismo basal no enlentece. Que después de los 60 años sí. Ahora, yo te aseguro que no es así, por experiencia propia. Yo con este peso y esta composición corporal y los mismos niveles de fuerza y entrenamiento similar, cuando yo tenía 25 años, comía 3.500 calorías y tenía que defender el peso. Ahora estoy comiendo 2.500 calorías y tengo una cena que me excedo 300 calorías y ya enseguida sube. O sea que estoy con 800 a 1.000 calorías menos que hace 35 años. Y lo veo también cuando tenía consultorio. Toda la gente joven que quería competir, básicamente para empezar la dieta, eran su peso corporal multiplicado por 30. Entonces, si pesaba 80 kilos, eran 2.400 calorías de dosis y con eso bajaban. Esa misma persona con más de 50 años, yo te aseguro que aumenta de peso. Tenés que darle 1.800 calorías para que baje. Es terrible. Es así. Es así. Entonces, y hay un punto ahí, yo lo que veo es puntos críticos. Lo que noté, por ejemplo, en jugadores de fútbol es a los 25 años. Por ejemplo, he trabajado con jugadores de 19, 20 años, 21 años, que cuando tenía que evaluarlos venía y me decía: Francis, no hice nada de lo que me dijiste, si mira cómo estoy. Sí, estás impecable. Y bueno, cuando cumplas 25 vemos. Luego muchos van a Europa, hacen su carrera, vuelven a los 28, 30 años y ahí vienen a pedir consejos. Y ahí vienen a pedir consejos, ahí se cuidan, son los primeros en llegar al entrenamiento. ¿Qué puedo hacer para bajar esto? Cambia. Hay gente que tiene suerte y está bien toda la vida, hay otros que luchan toda la vida, pero por lo general hay etapas marcadas donde uno engorda con mucho más facilidad que otros. Es mucho más difícil, diría, después de los 40, después de los 50, y en mujeres, después de cuando empieza la perimenopausia y la menopausia entre 45 y 50 años, es muy injusto biológicamente sobre las mujeres. Cuando has comentado antes acerca de este metabolismo, me venía la imagen en la cabeza de si mi padre fuera capaz de acelerar el metabolismo, ¿no? Si fuera capaz de hacer alguna rutina, o yo qué sé, me lo imaginaba incluso en la sauna. No sé por qué, porque supongo que por el arte de quemar calorías. Digo, a lo mejor si así
algún tipo de alimentación, de entrenamiento, de rutina, de hábitos que le permita acelerar, porque a lo mejor eso podría, entre comillas, retrasar su edad metabólica abajo, ¿no? Es decir, tendría 60 años en el DNI o en el documento de identidad, pero realmente su metabolismo no estaría diciendo eso. Correcto. Esto puede suceder que las edades no sean las mismas, incluso puede suceder que tú poco a poco vayas bajando esa edad porque tu metabolismo se está acelerando y es capaz de quemar más calorías, es capaz de que ese horno funcione más fuerte. Bueno, vamos por partes. La única manera de acelerar el metabolismo es con farmacología. Ok. Que yo conozca. Me encantaría poder aumentarlo, porque puedo comer más. Ahora, la mejor manera natural, lo que tenemos que hacer acá es lo que se llama beneficios por omisión. Siempre estamos pensando en agregar algo para mejorar. ¿Sí? Bueno, ahora pensemos en beneficios por omisión. Lo mejor que se puede hacer aquí es evitar perder masa muscular. Evitar perder masa muscular y mantenerse activo. Entonces esa es la mejor manera que yo conozca natural de mantener el metabolismo, ¿verdad? Y después, por supuesto, descansar bien y alimentarse bien. Hablamos de porcentaje de grasa como si fuera siempre uniforme por toda la parte del cuerpo, pero yo he visto mucha gente que tiene panza y las piernas las tiene bien, los brazos los tiene bien. ¿Qué tema? ¿Dónde es más peligroso la grasa? Es decir, ¿la grasa intestinal es más peligrosa que la grasa en los glúteos? Sí. ¿Dónde es mejor tener grasa y dónde es peor? Sí, la peor grasa para la salud es la que está debajo de la pared abdominal, mezclada con las vísceras y órganos, Claro. lo que se llama tejido visceral adiposo. Vale. ¿Cómo es? VAT, Visceral Adipose Tissue, tejido visceral adiposo. Esa es la más peligrosa, ¿está bien? Y como es, tiene un poco que ver con genética y con hormonas. Ocurre Vale. más en los hombres y ocurre en las mujeres cuando baja el estradiol en la menopausia. Y Claro. aumenta hay una redistribución de la grasa. El estradiol, ¿qué hace? O sea, biomecánicamente, el punto ideal de llevar un exceso de peso es cerca del centro de gravedad, que está justito abajo del ombligo, un poco más adelante. Entonces caminar es prevenir caerse hacia adelante, facilita. Si tú llevas una mochila aquí, es mucho más fácil que en la espalda o en el tobillo, en la pierna. Entonces ese es el lugar biomecánicamente ideal para grasa corporal. Pero ¿qué pasa con la mujer entre la menarca y la menopausia? En las caderas. Claro, pero ya va a tener peso ahí por el embarazo. Ah, claro. Entonces no le podemos agregar más peso ahí. En el Ah. culo. Entonces, en esas edades, entre la menarca, el inicio de la menstruación y la menopausia, donde hay estradiol, hay una redistribución de la grasa para compensar biomecánicamente glúteo femoral. Glúteo femoral, pechos y tríceps. Wow. ¿Se entiende? Es verdad. Grasa en los tríceps de las mujeres. Bueno. Oh, es verdad. Claro, en el muslo, glúteo femoral. Entonces, y si es prepuber, no tiene esa grasa ahí significativamente. Y si es posmenarca, se redistribuye la grasa a la panza. Y eso es todo a nivel biomecánico para que se estabilice. Claro. Pero también hay genética, ¿no? Es decir, También es genético. hay gente que Sí, enseguida se le ve el six-pack. Sí, hay gente, pero en menopausia muchas pacientes me decían, sí, me suben los pantalones, pero no me cierran las polleras. Pero y también hay muchas mujeres normales que tienen más grasa en la zona abdominal y no tanto en las piernas y viceversa, y los hombres también. Y están dentro de la normalidad. Entonces, eso es muy genético también. Y todos tenemos, o mucha gente tiene, me pasó mucho esto con jugadores de fútbol, yo mido lo que se llama la suma de 6 pliegues. Un pliegue de grasa corporal en el tríceps, otro en el subescapular, otro en supraespinal, y otro en el abdominal, otro en el muslo y otro en la pantorrilla. Entonces, de toda la distribución. Y si analizamos esos pliegues, vemos que hay gente que tiene un mayor pliegue o una tendencia a acumular más grasa en el abdomen y otros en el muslo. Entonces, Sí. es lo que yo llamo el pliegue rebelde. Están todos los pliegues bajos y ese pliegue está elevado. Y muchas veces para bajar ese pliegue abdominal o muslo hay que hacer tanta dieta que arrastra todo el rendimiento, sistema inmunológico, y entonces en muchos futbolistas se los dejo. No, déjalo ahí.
tiene menos de 10 milímetros en todos lados, lo cual es un buen parámetro en los pliegues, con el plicómetro, y justo el abdominal tiene 20, o el muslo tiene 20. Y es el pliegue injusto, digamos. Pero lo que yo llamo la grasa injusta es la que está en el abdomen, porque uno se la ve siempre y uno está sentado y parece más de lo que es. Hay otra medida que es si te ves la picha o no te la ves, ¿no? Depende del tamaño de tu picha. Tal cual. De hecho, en Kung Fu Panda salía que le decían sus compañeros de la escuela de Kung Fu. Decían, pero si no te puedes ver ni los pies. Claro. Entonces el pobre se dio cuenta en ese momento que no se podía ver los pies. Entonces se intentaba mover la barriga, pero no se llegaba a ver ni los pies. Wow. Impresionante. Muy interesante. Al final, tú nos cuentas estudios muy interesantes de los Juegos Olímpicos. Yo te puedo contar la película de Kung Fu Panda. O el toallero de Homer. ¿Tú has visto a Homer midiéndose el peso? Sí. Se le queda la panza en el toallero. Hablando de balanzas, de básculas, yo me acuerdo cuando mi época de ciclista, me vi una vez con la báscula y eso dice locuras. Esa báscula que en teoría te mide la grasa. Y yo saqué un 5,7 de grasa, que ni de coña sacaba un 5,7. Al año siguiente, que estaba más fino, me lo hicieron con los pliegues y saqué un 8,3, 8,7. ¿Esas básculas ya han mejorado tanto como para poder comprarlas y que te den un valor más o menos aproximado? Hay dos tipos de básculas en bioimpedancia eléctrica. Y el experto mundial en esto es Francesco Campa, de la Universidad de Bolonia, en Italia. Que él me corrija si escucha esto. Si lo ascolta qualche volta, Francesco, scusami. El tema es así. ¿Sabes hablar italiano? Sí, sí. ¿Cuántos idiomas sabes hablar? 5. Y bueno, ¿Y cuántos 7 si contamos... ¿Cuántos estudios y anécdotas tienes en tu cabeza? Español y castellano. Qué locura, tío. ¿Cómo es? De las La básculas. bioimpedancia, ¿sí? Es básicamente transmitir una corriente a través del cuerpo y si hay mucho músculo o masa magra, ¿sí? Que es 72% agua, hay muy poca resistencia al flujo de esa corriente. Entonces la resistencia es poca y eso se correlaciona con mucha masa magra y poca grasa. Si hay mucha grasa que no transmite agua porque es hidrofóbica, no se mezcla el aceite y el agua. Yeah. Si hay mucha resistencia medida por ese aparato, bueno, eso indicaría que hay un porcentaje alto. ¿Está bien? Ahora, hay dos tipos de bioimpedancia: monofrecuencia y multifrecuencia. Monofrecuencia son todas esas básculas que uno separa o que sostiene el manubrio o tiene el manubrio. Sí, eso es. ¿Sí? Esa probé. Todo lo que cueste menos de 100 euros. ¿Está bien? Sí, ya ves. Y después están las multifrecuencia, que tienen 4 electrodos y que cuestan 3.000 a 5.000 euros. ¿Se entiende? Perfectamente. Bueno, las monofrecuencia no miden. Lo que hacen es tienen un software adentro donde tú tienes que cargar muchos datos. Tienes que poner tu estatura, tu peso tal vez lo tienes, los manubrios no lo tienen, tu edad, tu sexo y tu nivel de actividad física. Con esas 5 variables, ese software estima el porcentaje graso más probable, pero no te está midiendo. ¿Se entiende?